Un soldado condecorado aborda un vuelo, listo para regresar a casa después de meses de servicio. Pero cuando intenta tomar su asiento en primera clase, la azafata lo detiene en seco. Lo que sucede a continuación te sorprenderá y cambiará todo para la aerolínea y sus pasajeros. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos ves y mira hasta el final para saber qué pasa después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. El sargento Mateo Carter acababa de terminar un largo y agotador despliegue de 9 meses en el extranjero. Después de meses de servir a su país, esperaba con ansias un descanso bien merecido, deseando nada más que un vuelo pacífico a casa. No era su primera vez volando, pero este viaje se sentía diferente. Estaba exhausto, física, mental y emocionalmente, pero había una sensación de alivio mientras entraba en la terminal del aeropuerto, listo para abordar su vuelo. Estaba de uniforme, con su identificación militar colgando de su cuello, y su boleto de primera clase era un privilegio ofrecido como parte del programa de agradecimiento a los militares de la aerolínea. Mateo siempre había sido tratado con respeto al viajar en el pasado. El personal de la aerolínea generalmente reconocía su servicio con una sonrisa, tal vez incluso un educado gracias. Era un pequeño gesto, pero uno que marcaba la diferencia después de meses pasados en un país extranjero. Al acercarse a la puerta, el proceso de abordaje fue fluido y rápidamente se dirigió por el puente de embarque hacia el avión. Estaba ansioso por acomodarse en su asiento, relajarse y finalmente ponerse al día con el sueño. Primera clase era a donde se dirigía. Había sido ascendido como parte de los beneficios militares ofrecidos por la aerolínea y estaba agradecido por ello. Cuando entró en el avión, la azafata, una mujer de unos 40 años, estaba cerca de la entrada, saludando a los pasajeros con una sonrisa forzada. Mateo la saludó cortésmente y ella le pidió ver su pase de abordar. Sin problema, pensó mientras se lo entregaba. Ella le echó un vistazo rápido, asintió y le indicó que se dirigiera hacia la parte delantera del avión. No era un largo paseo, pero se sentía un poco más largo mientras pasaba por filas de asientos, sabiendo que el confort y el descanso lo esperaban. Sin embargo, las cosas estaban a punto de tomar un giro que no esperaba. Cuando llegó a su asiento asignado en primera clase, el tono de la azafata cambió. Ella lo miró por un momento y luego dijo, «Lo siento, señor, pero este asiento no está disponible para usted». Mateo se quedó perplejo. La miró por un momento, sin estar seguro de lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?», preguntó, con voz baja pero firme. La azafata repitió, «Este asiento no está disponible para usted». No ofreció ninguna explicación adicional, solo una mirada fría y despectiva. Mateo miró alrededor de la cabina. Primera clase estaba prácticamente vacía, había muchos asientos vacíos. «Tengo un boleto de primera clase», dijo, su paciencia comenzando a agotarse. «Estoy en el programa militar. Fui ascendido». Pero a la azafata no parecía importarle. Ella simplemente negó con la cabeza. «No me importa eso. Tengo que pedirle que se mueva a su asiento asignado en la parte trasera». Mateo sintió una mezcla de confusión y frustración acumulándose dentro de él. Esto no se suponía que sucediera. Su boleto de primera clase debía ser honrado. Había servido a su país, había ganado esto, y sin embargo, aquí estaba siendo tratado como si no perteneciera. Algo no estaba bien. Intentó mantenerse calmado. «¿Puede por favor consultar con el gerente?», preguntó, su voz ahora más firme, aunque aún controlada. La azafata no dudó. «No», espetó. «Solo tome asiento en la parte trasera». El corazón de Mateo se hundió. Había lidiado con personas groseras en su vida, pero esto se sentía diferente.
Era un soldado con uniforme completo, y esta mujer le decía que se sentara en la parte trasera del avión, a pesar de haber sido ascendido. No podía entenderlo. Su frustración estaba aumentando, pero decidió no escalar la situación por el momento. Se giró para caminar hacia la sección de clase turista, pero luego se detuvo. Miró hacia los asientos vacíos de primera clase y supo que no podía dejarlo pasar. Se dio la vuelta y se acercó nuevamente a la azafata, pidiendo una vez más hablar con el gerente, pero su respuesta fue fría, y su tono lo dejó claro. Ella no iba a ceder. Mateo no podía entender que había salido mal. Estaba siendo respetuoso, pero las acciones de la azafata se sentían profundamente incorrectas. Algo dentro de él le decía que tenía que defenderse. A medida que pasaban los segundos, se dio cuenta de que no llegaría a ninguna parte a menos que alguien con autoridad interviniera. Fue entonces cuando la situación comenzó a salirse de control. Mateo respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Había estado en situaciones intensas antes, pero esto se sentía diferente. Había un sabor amargo en el aire, algo sobre el tono de la azafata, su actitud desdeñosa, y la forma en que lo estaba tratando no le sentaba bien. Había estado en innumerables aeropuertos y se había sentado en muchos asientos de primera clase, pero nunca se había sentido tan fuera de lugar. No por su uniforme, sino por el claro desprecio por su estatus como cliente, alguien que había ganado este privilegio. Se giró y comenzó a caminar hacia la parte trasera del avión, pero el sentimiento de injusticia lo carcomía. Ya podía sentir los ojos de otros pasajeros sobre él, algunos mirándolo con curiosidad, otros incómodos. La mayoría eran demasiado educados o estaban demasiado intimidados para hablar. La azafata seguía de pie al frente, con los brazos cruzados, sus ojos siguiéndolo mientras pasaba por los asientos de primera clase. No ofreció una disculpa ni una segunda mirada. Simplemente se quedó allí como si él fuera el que estaba equivocado. Mateo se dirigió a la parte trasera del avión, con la mente acelerada. Se sentó en su asiento asignado en clase económica, pero no podía concentrarse. La ira y la confusión se mezclaban con una sensación de humillación que no había esperado. Solo era un asiento, sí, pero se trataba de respeto. Toda su carrera había sido sobre ganar respeto, tanto para sí mismo como para su país, y en este momento, esta mujer lo estaba tratando como si no importara. Sentía un peso pesado en el pecho. Las azafatas comenzaron su rutina, subiendo y bajando por los pasillos, pero Mateo apenas podía concentrarse. La injusticia de la situación seguía repitiéndose en su mente. ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Por qué se había negado a dejarlo sentarse en el asiento de primera clase al que tenía derecho? No se trataba solo del asiento, se trataba de la forma en que lo estaban tratando. No tenía idea de lo que pasaba por la mente de ella, pero algo estaba claro, no podía dejarlo pasar. Con un suspiro profundo y un sentido de resolución acumulándose en él, se levantó. No iba a retroceder. No iba a dejar que esta mujer lo pisoteara y se fuera con una sonrisa como si nada hubiera pasado. No estaba buscando problemas, solo quería ser tratado con justicia. Mateo se movió rápidamente hacia el frente del avión, sus ojos buscando al gerente. Esta vez, no iba a preguntar, iba a exigir una resolución. Cuando llegó al frente, la azafata le dio una mirada dura pero no dijo nada. En cambio, se dio la vuelta, continuando su trabajo como si él no estuviera allí. Mateo miró alrededor, pero no había señales del gerente. Esperó, con el corazón palpitando. Los minutos parecían alargarse para siempre. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué iba a pasar después? ¿Alguien tomaría su lado, o esta mujer se saldría con la suya? Y luego, justo cuando comenzaba a perder la esperanza, la puerta en la parte delantera del avión se abrió y el gerente entró. El gerente de la aerolínea, un hombre de mediana edad con un uniforme impecablemente planchado y un comportamiento tranquilo, subió al avión. Mateo sintió un destello de esperanza, finalmente, alguien con autoridad.
La asistente de vuelo, que seguía de pie cerca del frente, se le acercó rápidamente. Le habló en un tono bajo y apresurado, pero Mateo no pudo entender sus palabras. Fuera lo que fuera que decía, no importaba, Mateo no iba a dejar pasar esto sin una resolución justa. El gerente asintió mientras la asistente señalaba a Mateo, y luego se giró para mirarlo. Sus ojos se encontraron, y por un momento, Mateo solo vio profesionalismo en la mirada del gerente. Mateo pensó que tal vez, solo tal vez, esto se resolvería. Pero entonces, notó un leve destello de algo más en los ojos del gerente, algo que sugería que podría estar poniéndose del lado de la asistente de vuelo. ¿Hay algún problema aquí, señor?, preguntó el gerente, con un tono educado pero con un ligero toque de distancia. Mateo respiró hondo antes de responder. Sí, lo hay. Esta asistente de vuelo se negó a permitirme sentarme en el asiento de primera clase al que me han ascendido. Tengo un boleto válido de primera clase, parte del programa de reconocimiento militar. Me dijo que el asiento no estaba disponible, y cuando traté de explicarle, insistió en que me sentara atrás. Su voz era tranquila, pero había un tono inconfundible de firmeza. No iba a ceder. El gerente miró a la asistente de vuelo, quien permanecía rígida con los brazos cruzados. No hablaba, pero su postura decía mucho. La expresión del gerente no cambió, pero Mateo podía ver cómo las ideas se formaban en su mente. Hubo un leve cambio en su expresión, un momento de duda. Por un segundo, Mateo se preguntó si obtendría la ayuda que necesitaba o si esto se volvería aún más frustrante. Tras una larga pausa, el gerente volvió su atención hacia Mateo. Entiendo. Permítame verificar eso, dijo con suavidad, aunque su tono llevaba una frialdad que hizo que Mateo se sintiera como si estuviera siendo irrazonable por esperar su asiento de primera clase. Gracias, respondió Mateo, manteniendo la calma en su voz, aunque su paciencia estaba al límite. Observó cómo el gerente caminaba hacia la cabina y desaparecía de su vista. La asistente de vuelo permaneció cerca del frente, con los brazos cruzados y su postura rígida. Le dio a Mateo una mirada inescrutable, como si esperara algo. Había algo inquietante en su comportamiento, pero Mateo no iba a dejar que su actitud lo intimidara. Pasaron minutos, aunque se sintieron como horas. Mateo se recostó en su asiento, tratando de calmar sus pensamientos. Los minutos se alargaban, pero nadie regresaba. Miró a los otros pasajeros. Algunos observaban la interacción con atención, mientras que otros intercambiaban miradas incómodas. Nadie decía nada. Parecía que toda la cabina contenía el aliento, esperando ver qué sucedería después. ¿Regresaría el gerente con una disculpa, o Mateo se vería obligado a sentarse en silencio en la parte trasera como si no hubiera pasado nada? Justo cuando empezaba a perder la paciencia por completo, el gerente regresó, caminando rápidamente por el pasillo. Su expresión era más seria ahora, más enfocada. Esta vez, no estaba solo. Caminando detrás de él estaba la supervisora en jefe de la aerolínea, una mujer con un traje elegante que irradiaba autoridad. Esto ya no era una situación ordinaria. Claramente, se estaba tomando más en serio ahora. Mateo se enderezó en su asiento, preparándose para lo que vendría. La tensión en la cabina era palpable. Había dejado claro que no aceptaría nada menos que el respeto que merecía. El gerente y la supervisora se acercaron a Mateo. Por primera vez, el peso de la situación pareció asentarse por completo. Los ojos agudos de la supervisora rápidamente examinaron el área, evaluando la escena. Mateo podía notar que no estaba contenta. Parecía alguien que valoraba la eficiencia, pero también entendía la importancia de manejar las situaciones adecuadamente. Sargento Carter, lamento mucho el inconveniente, comenzó el gerente. Su voz ya no tenía la frialdad de antes, pero aún había algo extraño en su tono. No era exactamente una disculpa, más bien un reconocimiento formal del problema. Hablé con nuestra asistente de vuelo, y creo que ha habido un malentendido, continuó.
Mateo no se lo creyó. Las palabras sonaban ensayadas, como una línea guionada diseñada para cubrir errores. Un malentendido, repitió, su voz tranquila pero cargada de frustración. ¿Cómo puede ser un malentendido cuando ella se negó a permitirme sentarme en el asiento al que tengo derecho? Estoy en mi derecho. Tengo mi identificación militar y un boleto de primera clase. No entiendo qué hay de poco claro en eso, dijo Mateo con firmeza. El gerente cambió ligeramente de postura, un pequeño signo de incomodidad. No respondió de inmediato. La supervisora, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Sargento Carter, permítame asegurarle que tomamos estos asuntos en serio. Tenemos políticas para garantizar que todos nuestros pasajeros sean tratados con respeto, independientemente de su origen o estatus. Su voz era firme y autoritaria, lo que le dio a Mateo un rayo de esperanza. No parecía alguien que tolerara un trato injusto. Sin embargo, sus siguientes palabras lo tomaron por sorpresa. Desafortunadamente, no tenemos un programa militar específico que garantice ascensos a primera clase de manera general. Lo que se le dijo antes podría haber sido un malentendido. Mateo la miró, su frustración llegando al límite. ¿Malentendido? ¿Me está diciendo que simplemente debo aceptar que me mintieron? He volado con esta aerolínea muchas veces antes. Me han ascendido antes. Esto no se trata de un programa, se trata de respeto básico. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, la ira amenazando con desbordarse. La expresión de la supervisora no cambió, pero el gerente se movió incómodo, claramente no preparado para este nivel de confrontación. Señor, intervino el gerente, estamos haciendo lo mejor para resolver el problema. He revisado su boleto y puedo confirmar que su ascenso fue legítimo. Sin embargo, creo que hubo un error con la asignación del asiento. Hizo una pausa, mirando al asistente, que seguía de pie al frente con los brazos cruzados, luciendo más a la defensiva que nunca. El asiento estaba disponible, pero hubo cierta confusión en nuestro sistema, añadió el gerente. Mateo no creyó eso ni por un segundo. El asiento estaba vacío. El vuelo estaba lejos de estar lleno. Si hubiera habido un problema legítimo, alguien debería haberle explicado claramente desde el principio, no haberlo descartado de manera tan grosera. Sentía que lo estaban culpando por el error de la aerolínea, y eso lo enfurecía. Esto ya no se trataba solo de que lo mandaran a la parte trasera del avión. Lo estaban manipulando. Antes de que pudiera responder, la supervisora habló nuevamente, con un tono ligeramente diferente. Entiendo su frustración, sargento, y me disculpo por cómo se ha manejado esto. Sin embargo, esta situación debe ser tratada de la manera adecuada. Sus ojos se dirigieron hacia la asistente de vuelo, quien ahora estaba a unos pasos de distancia, observando el intercambio atentamente. Revisaremos sus acciones y tomaremos las medidas apropiadas. El ambiente se volvió pesado mientras Mateo procesaba sus palabras. Esto ya no se trataba solo del asiento. Se trataba de un asistente de vuelo que lo había tratado injustamente y que no había hecho bien su trabajo. La aerolínea había manejado mal la situación desde el principio y ahora parecían estar minimizándola. Mateo no podía evitar preguntarse si realmente la responsabilizarían o si todo esto simplemente se olvidaría. El silencio llenó el aire mientras Mateo esperaba, observando a la asistente de vuelo por el rabillo del ojo. Ella seguía sin hablar, pero su lenguaje corporal le decía todo lo que necesitaba saber. Estaba tensa, a la defensiva y claramente incómoda. La pregunta era, ¿se le permitiría salirse con la suya, o alguien tomaría medidas? Entonces, como si fuera una señal, la supervisora se volvió hacia el gerente y le dijo algo en voz baja. El gerente sintió en respuesta, y por un momento, la conversación pareció cambiar. Mateo pudo sentir que algo estaba cambiando en el aire. La supervisora caminó hacia la asistente de vuelo, y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro repentino e inesperado.
La supervisora se acercó al asistente de vuelo, que todavía estaba de pie cerca del frente, con los brazos fuertemente cruzados y los ojos fijos en el suelo. No había hablado desde la llegada del gerente. Pero ahora, mientras la supervisora la alcanzaba, la tensión en el aire se intensificó. El gerente se mantuvo unos pasos detrás de ellos, observando la interacción de cerca, como si esperara que algo significativo ocurriera. Mateo no podía escuchar su conversación, pero la postura de la asistente de vuelo se tensó aún más. Sus manos, que habían estado nerviosamente jugando con el dobladillo de su uniforme, ahora estaban fuertemente apretadas. Parecía encogerse bajo la firme mirada de la supervisora, lo que solo profundizó las sospechas de Mateo. La supervisora dijo algo, con una voz calmada pero autoritaria. Fuera lo que fuese, claramente tocó un nervio. La expresión del asistente de vuelo cambió ligeramente, un destello de enojo brilló en sus ojos antes de que rápidamente lo cubriera con una sonrisa forzada. Volviéndose hacia Mateo, la supervisora le dio una breve sonrisa apretada. Sargento, hemos hablado con nuestra asistente de vuelo y hemos abordado la situación internamente. Revisaremos este asunto más a fondo después del vuelo. Su voz era firme, pero había un tono inconfundible de seriedad, como si reconociera que esto no era simplemente un malentendido. Mateo sintió el peso del momento presionándolo. Una vaga promesa de revisión no era suficiente, era la manera corporativa de barrer las cosas bajo la alfombra. Ya había pasado suficiente tiempo explicándose, ya lo habían descartado sin que nadie realmente escuchara su versión. ¿Qué quiere decir con revisión? ¿Van a dejar que se salga con la suya? La voz de Mateo era aguda, su frustración ahora evidente. No iba a conformarse con promesas vagas, quería respuestas reales. El gerente, que había estado parado en silencio detrás de la supervisora, dio un paso al frente. Sargento, le aseguro que esto se tomará en serio. Investigaremos las acciones del asistente de vuelo y me aseguraré personalmente de que se tomen las medidas apropiadas. Su tono era medido, pero Mateo detectó un leve nerviosismo en sus palabras. Mateo lo miró, incrédulo. ¿Y qué le pasará? ¿Simplemente podrá volver a su trabajo después de causar todo este problema? El gerente abrió la boca para responder, pero la supervisora lo interrumpió. No, sargento. Tomamos estos asuntos en serio. Revisaremos su conducta y, si la investigación concluye que sus acciones fueron inapropiadas, habrá consecuencias. Sus palabras eran más directas ahora, una señal clara de que estaba tomando el control de la situación. Los ojos de Mateo se entrecerraron. Finalmente, había un reconocimiento de que las acciones del asistente de vuelo podrían haber sido más que un simple error. La respuesta de la supervisora sugería que se estaban tomando medidas tras bambalinas. Pero, ¿qué significaba realmente eso? ¿Qué consecuencias enfrentaría la asistente de vuelo? ¿Serían suficientes para compensar la manera en que lo habían tratado? No lo sabía aún, pero por primera vez, sentía que la situación avanzaba en la dirección correcta. La asistente de vuelo, todavía parada al costado, permaneció en silencio. No se había disculpado, y estaba claro que no lo haría. Su silencio hablaba por sí mismo. Mateo no podía evitar preguntarse si siquiera se daba cuenta de la gravedad de la situación. Su falta de responsabilidad, su negativa a admitir su error, había escalado este encuentro a algo mucho peor que un simple malentendido incómodo. Las palabras de la supervisora lo habían dejado claro, esto no era solo un paso en falso, era una falla de profesionalismo, y tendría consecuencias. Sargento, entiendo su frustración, continuó la supervisora, con un tono constante. Nos aseguraremos de que esta situación se maneje adecuadamente. Gracias por su paciencia. Mateo se quedó allí por un momento, sin saber qué decir a continuación. No se sentía victorioso, al menos no todavía. Pero había un cambio notable en el ambiente. Finalmente se estaban tomando medidas. El comportamiento de la asistente de vuelo había sido señalado, y no se saldría con la suya.
Justo cuando Mateo estaba a punto de responder, el tono de la supervisora se volvió más serio, casi frío. Sin embargo, añadió, con su mirada fija en él. Esta situación sigue bajo revisión, y hasta que completemos esa revisión, no puedo proporcionarle más detalles, declaró la supervisora con firmeza. Mateo apretó la mandíbula. No estaba dispuesto a dejar las cosas sin resolver. Espero una actualización, dijo con voz baja pero decidida. Esto no ha terminado. La supervisora asintió rápidamente, pero Mateo podía notar que no iba a hacer ninguna promesa. No era tan ingenuo como para pensar que todo se resolvería de inmediato, pero al menos, por ahora, parecía que alguien finalmente estaba asumiendo la responsabilidad. A medida que la conversación llegaba a su fin, Mateo sintió una mezcla de emociones, alivio porque se estaba tomando alguna medida, pero también una ira latente porque había llevado demasiado tiempo llegar hasta allí. Esto no había terminado, ni de lejos. Bajo la superficie, la situación seguía latente, y Mateo tenía la clara sensación de que podría escalar de una manera que nadie esperaba. La supervisora se dio la vuelta, señalando el final de su interacción, pero Mateo no podía sacudirse la sensación de que las cosas estaban lejos de estar resueltas. La incertidumbre colgaba pesadamente en el aire. La azafata, todavía ubicada al frente de la cabina, ni una sola vez había cruzado su mirada con la de él. Su silencio lo decía todo, demasiado orgullosa para disculparse o demasiado reacia para admitir su error. De cualquier manera, su comportamiento había provocado todo este calvario, y Mateo no podía dejarlo pasar sin una resolución clara. A medida que pasaban los minutos, el avión continuaba su trayecto como si nada hubiera pasado, pero la tensión persistía como una sombra incómoda. Mateo volvió a su asiento, con la mente acelerada. Más tarde, una azafata pasó ofreciendo bebidas, pero evitó hacer contacto visual, manteniendo su distancia como si tuviera miedo de interactuar con él. La incomodidad era palpable. Mateo se recostó, tratando de relajarse, pero cada vez que cerraba los ojos, su mente volvía al modo en que había sido tratado. Ya no se trataba solo del asiento, se trataba de respeto. Respeto que se había ganado a lo largo de años de servicio, pero que le había sido negado sin razón. Eso era lo que más dolía. Había abordado a la azafata con cortesía, había explicado la situación con calma, y aún así, fue él quien fue descartado y tratado con desprecio. La confrontación se repetía en su mente, el tono despectivo, la negativa a siquiera verificar el asiento, la manera en que ella insistió sin pensarlo 2 veces en que no estaba disponible. No fue un error inocente. Fue una negativa a escuchar, a reconocer, a tratarlo con el respeto que merecía. El tiempo pasó, pero nadie vino a revisar cómo estaba, nadie se disculpó, ni siquiera un simple reconocimiento del malestar que había soportado. Las azafatas continuaban con sus tareas, moviéndose por la cabina como si nada hubiera pasado, pero la tensión era inconfundible. Era como si todos esperaran que el incidente se desvaneciera en el fondo, olvidado en el zumbido de los motores y el murmullo de los demás pasajeros. Mateo miró hacia el frente de la cabina nuevamente. La azafata estaba junto a la cocina, hablando con otro miembro de la tripulación. Parecía relajada, como si hubiera vuelto a su rutina, pero había algo en su actitud, ninguna muestra de remordimiento, ningún reconocimiento de la línea que había cruzado. Mateo había visto suficiente en su carrera para reconocer cuando las cosas se estaban barriendo debajo de la alfombra. Esto se sentía como una de esas situaciones, la aerolínea quería resolverlo rápidamente, seguir adelante y esperar que los pasajeros olvidaran. Pero Mateo no podía. No esta vez. Esperó un poco más, pero el vuelo continuó sin problemas, el incidente parecía un recuerdo distante para todos los demás. Sin embargo, por dentro, Mateo no podía dejarlo pasar. La humillación, el desprecio y la flagrante falta de respeto se repetían una y otra vez en su mente, negándose a desvanecerse. Mateo no podía simplemente quedarse ahí y esperar lo mejor, necesitaba respuestas.
No fue hasta que el avión comenzó a descender que la situación finalmente tomó otro giro. La señal del cinturón de seguridad se encendió y las luces de la cabina se atenuaron, señalando su aproximación al destino. En ese momento, la azafata se acercó a su asiento. Esta vez, evitó completamente el contacto visual. Se quedó de pie en silencio, esperando que Mateo se abrochara el cinturón de seguridad. Su presencia era incómoda y torpe, pero algo más era diferente ahora, un cambio sutil en su actitud. La confianza que había mostrado antes parecía haberse evaporado, reemplazada por una energía nerviosa e incierta. Mateo la miró por un momento, sopesando sus opciones. Había tantas cosas que quería decir, pero dudaba que hicieran una diferencia. En cambio, simplemente asintió y cumplió, abrochándose el cinturón. Mientras ella pasaba a la siguiente fila, Mateo no podía evitar preguntarse qué sucedería después. El avión aterrizó suavemente, pero la tensión en la cabina persistió. Mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, Mateo se levantó, manteniendo la vista en la azafata. Ella estaba ocupada ayudando a los pasajeros con sus maletas del compartimento superior, pero no hizo ningún intento de mirarlo o reconocer su interacción anterior. Era como si todo el incidente nunca hubiera ocurrido, como si para ella hubiera sido un inconveniente pasajero, pero algo mucho más significativo para él. Cuando el avión se detuvo por completo y la voz del capitán anunció su llegada, Mateo permaneció en el pasillo, esperando a que se abrieran las puertas. Las azafatas se prepararon para el desembarque, y mientras Mateo se dirigía hacia la salida, vio a la supervisora cerca de la puerta, hablando con otro miembro de la tripulación. Sus miradas se cruzaron brevemente, y por primera vez en todo el día, Mateo percibió un destello de algo que podría parecer responsabilidad. ¿Pero sería suficiente? ¿La aerolínea tomaría medidas reales, o sería otro incidente olvidado, barrido bajo la alfombra por los responsables? Lo único que Mateo sabía con certeza era que este no sería el último momento en que alguien escucharía sobre lo que había ocurrido. Las ruedas de la justicia, tan lentas como solían ser, habían comenzado a girar. Pero, ¿hasta dónde llegarían? Solo el tiempo lo diría. Cuando Mateo bajó del avión y entró en la bulliciosa terminal, el peso del incidente aún lo acompañaba. Avanzó entre la multitud, sintiendo una extraña mezcla de alivio y frustración. Alivio porque el vuelo había terminado, al menos por ahora, y frustración porque sabía que algo tenía que cambiar. Esto no podía ser ignorado como tantas otras situaciones que había presenciado a lo largo de su carrera. El maltrato, la falta de responsabilidad, no era correcto, y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No sabía qué sucedería después. La supervisora le había asegurado que revisarían las acciones de la azafata, pero Mateo había escuchado esas promesas antes. Las investigaciones corporativas a menudo significaban que el problema desaparecería silenciosamente, dejando todo sin resolver. Sin embargo, algo se sentía diferente esta vez. No se trataba solo de un asiento de primera clase, sino de respeto. Ese principio había sido violado, y ningún aterrizaje suave podría borrar eso. En la zona de recogida de equipaje, Mateo tomó su maleta de la cinta transportadora y se detuvo, observando cómo la multitud se movía a su alrededor. No podía evitar preguntarse cuántas otras personas habían experimentado un trato similar, pequeños momentos de falta de respeto que simplemente habían dejado pasar. El comportamiento de la azafata no había sido un accidente. Fue deliberado y representativo de algo más profundo, una actitud que demasiadas personas en posiciones de autoridad llevaban al tratar con otros, especialmente con personas como él. Personas con uniforme. Personas que habían servido a su país. Pero Mateo no iba a quedarse en silencio sobre esto. No podía ser simplemente el soldado en el vuelo. Ahora era alguien que había visto al sistema fallar una y otra vez, y no estaba dispuesto a permitir que esto se convirtiera en otro caso más. Al salir de la terminal y sentir el aire fresco, sacó su teléfono. Lo primero que hizo fue buscar el número de atención al cliente de la aerolínea.
Si quería obtener respuestas reales, dependía de él hacerlos responsables. No estaba seguro de cuál sería el siguiente paso, pero sabía que tenía que continuar. Justo cuando estaba a punto de marcar, su teléfono vibró con una nueva notificación, un correo electrónico. El asunto captó su atención de inmediato, actualización importante sobre su reciente experiencia con nombre de la aerolínea. Era de la aerolínea, y aunque no tenía idea de lo que podría decir, lo abrió, curioso. El correo comenzaba con una disculpa genérica, del tipo que las compañías siempre envían cuando hay una queja: lamentamos que su reciente experiencia con nombre de la aerolínea no haya cumplido con nuestros estándares de servicio. Pero luego, se volvía más específico. El correo mencionaba el incidente en su vuelo y declaraba que se habían tomado medidas inmediatas internamente. Hacía referencia a una investigación en curso, pero lo que más destacó fue la última línea: como resultado de este incidente, la azafata involucrada ha sido suspendida mientras se realiza una revisión adicional. Mateo se quedó congelado, con el dedo suspendido sobre la pantalla. Suspendida. No era la disculpa ni la resolución que había esperado, pero era algo, un reconocimiento. No había esperado respuestas inmediatas, pero saber que la aerolínea había tomado alguna acción le dio esperanza de que todavía había una posibilidad de cambio significativo. Se sentó en un banco cercano, procesando el correo electrónico. No era perfecto. No era una resolución completa. Pero era un paso. No podía bajar la guardia aún. El correo mencionaba que la investigación seguía en curso, lo que significaba que la suspensión era temporal. Mateo sabía que la aerolínea podría reinstalarla silenciosamente si decidían que el asunto no era tan grave como parecía. Pero no iba a permitir que eso sucediera, no sin pelear. Respiró hondo y llamó al servicio al cliente. Mientras esperaba en la línea, repasó todo en su mente: el vuelo, la confrontación, las promesas del gerente y las palabras de la supervisora. No estaba seguro de a dónde lo llevaría la llamada, pero sabía que era importante. Esto ya no se trataba solo de un asiento. Se trataba de responsabilizar a la aerolínea y asegurarse de que nadie más tuviera que soportar lo que él había soportado. Cuando finalmente alguien respondió, Mateo explicó su experiencia con calma, ciñéndose a los hechos. Describió cómo lo habían tratado, cómo la azafata le había negado su asiento legítimo en primera clase y cómo la aerolínea había manejado mal la situación desde el principio. El representante de servicio al cliente escuchó sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, hubo una larga pausa. Me disculpo, señor, dijo el representante, con una voz que sonaba sincera. Tomamos estos asuntos muy en serio, y me aseguraré de que esto se escale al equipo adecuado. Mateo no pudo evitar sentir que era solo otra respuesta estándar, pero al menos esta persona no fue despectiva. Enfatizó la importancia de responsabilizar a la azafata y asegurarse de que la compañía cumpliera con sus promesas. El representante le aseguró que lo harían. Cuando terminó la llamada, Mateo se reclinó, con la mente acelerada. Esto no había terminado, ni por asomo. Las ruedas estaban en movimiento, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La respuesta de la aerolínea era solo el comienzo, y no descansaría hasta verlo llegar a su fin. Por primera vez, sintió una pizca de esperanza. Desde el incidente, Mateo sintió una sensación de control. Esta no era una pelea que iba a perder, y no era una situación que pudiera simplemente barrerse bajo la alfombra. Había sido irrespetado, pero estaba decidido a asegurarse de que ese desprecio fuera reconocido y abordado. La verdad era que no solo luchaba por él mismo, sino por cualquiera que alguna vez hubiera sido ignorado, descartado o maltratado. Esta vez, no iba a ser olvidado. Los días siguientes fueron un torbellino para Mateo. El impacto inicial del incidente había desaparecido, pero la frustración persistía, hirviendo justo debajo de la superficie. Había hecho todo lo posible para presionar a la aerolínea en busca de respuestas,
Pero ahora estaba en un patrón de espera, simplemente esperando a ver qué sucedía después. Cada vez que su teléfono sonaba, lo recogía rápidamente, esperando una actualización sobre la situación. Pero todo lo que recibía eran correos electrónicos automáticos, respuestas de servicio al cliente y ocasionales garantías vagas de que la investigación seguía en curso. No tenía idea de cuánto tiempo tomaría el proceso. Podrían ser días, semanas o incluso meses antes de obtener un verdadero cierre. Pero una cosa era segura, cuanto más pensaba en ello, más enojado se sentía. Esto no era solo un error, era un problema sistémico. El comportamiento de la azafata, su flagrante falta de respeto por su estatus como miembro del servicio, no era un incidente aislado. Era un reflejo de algo más profundo, algo arraigado en la forma en que operaba la aerolínea. Mateo sabía que esto no se trataba solo de él. No era el único que había sido maltratado, ignorado o despreciado por su uniforme. Había otros soldados, otros pasajeros, que podrían haber enfrentado un trato similar, simplemente no habían hablado. Ese conocimiento lo impulsó a seguir luchando por la justicia, no solo por él, sino por cualquiera que hubiera sido tratado de la misma manera. Una semana después, Mateo recibió otro correo electrónico de la aerolínea, y esta vez era diferente. El asunto decía, actualización final, resolución de su reciente incidente. Mateo dudó por un momento antes de abrirlo, su corazón latiendo con fuerza mientras hacía clic en el mensaje. El correo comenzaba con otra disculpa, pero esta vez era más específica. Explicaba que, tras una revisión exhaustiva de las acciones de la asistente de vuelo, la aerolínea había decidido terminar su empleo, con efecto inmediato. El correo incluía un desglose detallado del proceso de investigación, explicando que se había entrevistado a varios pasajeros y miembros de la tripulación como testigos del incidente. La aerolínea aseguró a Mateo que habían tomado el asunto en serio y que continuarían priorizando el servicio al cliente y el respeto hacia todos los pasajeros en el futuro. Una mezcla de emociones invadió a Mateo. Primero sintió alivio. Finalmente, la aerolínea había tomado una acción decisiva. La asistente de vuelo ya no tendría la oportunidad de tratar a nadie más de la misma manera en que lo había tratado a él. Pero junto al alivio vino la inquietud. La situación había escalado tan rápidamente, y las consecuencias eran severas, un empleo perdido, una reputación dañada, todo por una sola interacción. Mateo no quería que nadie perdiera su sustento, pero también sabía que sus acciones habían cruzado un límite. No había marcha atrás en eso. Aún así, la resolución se sentía como una victoria. Había luchado por respeto y, al final, lo había conseguido. Pero más que eso, había obligado a la aerolínea a enfrentar sus propias fallas. Ya no podían esconderse detrás de un lenguaje corporativo y promesas vacías, se habían visto obligados a tomar una decisión difícil. Y eso era algo con lo que podía vivir. Unos días después, recibió una llamada personal del gerente de relaciones con el cliente de la aerolínea. Era la primera vez que alguien de la compañía se comunicaba con él directamente. El gerente le agradeció por su paciencia durante el proceso y reiteró el compromiso de la compañía de brindar una mejor experiencia a todos sus pasajeros. El gerente también ofreció a Mateo un vuelo de ida y vuelta como gesto de buena voluntad. Mateo no estaba seguro de qué decir. No le interesaban los vuelos gratis, lo que realmente quería era responsabilidad. Y de alguna manera, lo había conseguido. El gerente habló con sinceridad, y por primera vez, Mateo sintió que la aerolínea estaba genuinamente intentando hacer las cosas bien. Apreció el gesto, pero no era el vuelo lo que importaba. Lo que importaba era que la aerolínea finalmente había hecho lo correcto. Cuando terminó la llamada, Mateo dejó su teléfono y se sentó en silencio por un momento. Había sido un largo viaje, desde el momento en que subió a ese avión, pasando por la ira y la frustración, hasta la eventual resolución que llegó después de tanta espera y persistencia. Le había costado mucho, pero al final, sabía que había hecho una diferencia.
Se había defendido a sí mismo y a innumerables otros que tal vez nunca habrían hablado. Mateo miró por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ponerse. El mundo afuera estaba tranquilo, en paz. Pero sabía que las cosas habían cambiado, no solo para él, sino para la aerolínea, para la asistente de vuelo y para cualquiera que pudiera enfrentar una falta de respeto similar en el futuro. La lucha no había terminado, pero era un paso adelante. Y por ahora, eso era suficiente. En los días que siguieron, Mateo no pudo evitar sentir que esta situación lo había cambiado de maneras que no había anticipado. Ya no se trataba solo del asiento. Cuanto más reflexionaba sobre ello, más claro se volvía, esta lucha se había convertido en algo mucho más grande. Se trataba de defender el respeto, la responsabilidad y la creencia de que las personas en posiciones de autoridad deberían tratar a los demás con dignidad, independientemente de su rango, apariencia o antecedentes. Había sido difícil mantenerse paciente durante esos largos días de espera, los interminables correos de ida y vuelta, las vagas garantías del servicio al cliente. A veces, se sentía como un juego de trileros corporativo, una estrategia diseñada para mantenerlo distraído mientras ellos pasaban discretamente al siguiente problema. Hubo momentos en los que dudó de que la aerolínea realmente cumpliera con sus promesas. Después de todo, lo había visto antes, empresas que aparentan preocuparse mientras, en última instancia, no hacen nada para abordar los problemas reales. Pero luego llegó ese correo final, el que confirmaba el despido de la asistente de vuelo. Era difícil reconciliar la realidad de que alguien había perdido su trabajo por una interacción que comenzó como un simple malentendido. Mateo no se sentía bien al respecto. Pero, al mismo tiempo, sabía que no había otra opción. La asistente de vuelo había fallado en hacer su trabajo y lo había tratado de una manera totalmente inaceptable. Ninguna cantidad de lenguaje corporativo ambiguo podía borrar eso. El despido no era solo una victoria personal para Mateo, era una prueba de que la aerolínea se había visto obligada a enfrentar una verdad incómoda. No podían barrer esto bajo la alfombra. No podían esconderse detrás de declaraciones pulidas o promesas vacías. Alguien había sido responsabilizado, y eso era una victoria en sí misma. Aún así, una parte de él se sentía incómoda. Las vidas de las personas no deberían desecharse tan rápidamente. Esto lo llevó a preguntarse, ¿cuántos otros asistentes de vuelo o empleados habían cometido errores similares? ¿Cuántos pasajeros como él habían sido tratados de manera inadecuada en formas pequeñas y aparentemente insignificantes, formas que nadie notó? La llamada del gerente de relaciones con el cliente de la aerolínea había sido un buen gesto, pero no cambiaba el hecho de que algo había salido terriblemente mal desde el principio. Las disculpas del gerente parecían genuinas, pero Mateo no podía ignorar la motivación subyacente, cerrar el caso, seguir adelante, atar cabos sueltos. Ofrecerle un vuelo de ida y vuelta gratis parecía un intento de suavizar las cosas, un gesto conveniente para tapar las grietas. Pero Mateo no quería regalos. Quería respeto. No quería ser un gesto simbólico o un pensamiento de último momento. Había sido tratado injustamente, y el costo de eso no podía borrarse con un vale de vuelo. Sin embargo, a pesar de todo esto, Mateo no podía negar que, de una manera extraña, algo había cambiado. El proceso le había abierto los ojos a la importancia de defenderse. Antes de esto, Mateo siempre había sido una persona tranquila y reservada, contenta con ocuparse de sus asuntos sin causar problemas. Siempre había mantenido la cabeza baja, concentrándose en su trabajo, su servicio y sus deberes. Pero ahora se dio cuenta de que el silencio no siempre era la respuesta. A veces había que hablar. A veces había que hacer ruido. Lo había aprendido de la manera difícil, pero al hacerlo, había forzado un cambio, no solo para él, sino para otros que podrían enfrentarse a la misma situación en el futuro. Incluso después del despido, incluso después de la disculpa, Mateo sabía que la historia no había terminado. Aún quedaban preguntas sin responder. La aerolínea había tomado medidas, sí,
pero ¿cómo garantizarían que algo así no volviera a suceder? ¿Era solo una persona en particular o había un problema más profundo en la cultura de la empresa que permitía que este tipo de trato ocurriera en primer lugar? Mateo no tenía todas las respuestas, pero sabía que esta no era una situación que pudiera simplemente olvidar. No se trataba solo de responsabilizar a una persona, se trataba de presionar por un cambio, de asegurarse de que la aerolínea, y quizás otros en la industria, miraran con atención cómo trataban a sus clientes, especialmente a aquellos que servían en el ejército. Pensó en los otros pasajeros de ese vuelo. ¿Alguno de ellos había notado lo que sucedió? ¿Habían visto la negativa de la asistente de vuelo a dejarlo sentarse en el asiento de primera clase, la forma en que lo había tratado con tanto desdén? No esperaba que nadie hablara por él. No era el tipo de situación que usualmente llamaba la atención, especialmente en un vuelo lleno de gente. Pero se dio cuenta de que, aunque se había sentido solo en ese momento, no lo estaba. Había innumerables otros que probablemente habían estado en situaciones similares, sintiéndose pasados por alto o irrespetados. Tal vez no habían dicho nada. Tal vez no habían hecho un gran escándalo. Pero eso no significaba que no se hubieran dado cuenta. Mateo sabía que cuando las personas guardan silencio, no significa que no les importe, solo significa que están esperando que alguien más hable. Y ahí es donde él entraba. Al defenderse, les había dado permiso a otros para hacer lo mismo. No sabía cómo terminaría esta historia, pero había iniciado una conversación. Y ese era el primer paso para cambiar la cultura, tanto en la aerolínea como más allá. En las semanas que siguieron, Mateo continuó haciendo un seguimiento con la aerolínea, asegurándose de que cumplieran su palabra e implementaran los cambios prometidos. Dejó claro que no se iría hasta tener una visión completa de los resultados. No era solo otro pasajero descontento en busca de una solución rápida. Quería responsabilidad. Quería un cambio. Cada vez que se comunicaba, recibía más garantías de que la aerolínea estaba trabajando en ello. Pero Mateo no estaba dispuesto a dejarlos escapar tan fácilmente. Era paciente pero persistente, y seguiría siéndolo hasta ver resultados. Ya no se trataba solo de la asistente de vuelo, se trataba de garantizar que personas como él, personas que se habían ganado su lugar, nunca tuvieran que experimentar ese tipo de falta de respeto nuevamente. Ya fuera con la aerolínea o con el mundo en general, Mateo sabía que su lucha no había terminado. Apenas comenzaba. A medida que los días se convirtieron en semanas, el peso de lo sucedido comenzó a asentarse más profundamente en la mente de Mateo. La situación con la asistente de vuelo, la incómoda confrontación, la serie de correos electrónicos y llamadas telefónicas, a veces todo parecía un recuerdo distante. Pero, de otras maneras, seguía muy vivo. No se trataba solo de la resolución que había buscado. Fue el propio proceso el que se convirtió en un punto de inflexión para él. Había esperado algo de cierre, una disculpa tranquila, una respuesta estándar. Pero lo que había obtenido era algo mucho más impactante, una experiencia que cambiaría cómo se veía a sí mismo y cómo enfrentaba el mundo. Mateo no había sido una persona vocal durante su carrera militar. Había sido alguien que prefería manejar las cosas por su cuenta, de manera tranquila y profesional. Si había un problema, lo resolvía. Y si no era algo que pudiera arreglar, seguía adelante. Pero el incidente en ese vuelo lo había empujado a un territorio desconocido. Lo había obligado a hablar, a luchar por algo más grande que su asiento en el avión. Se trataba de su dignidad, de su servicio y, en última instancia, del respeto que merecía, no solo como soldado, sino como persona. La aerolínea había cooperado hasta cierto punto, pero Mateo no podía sacudirse la sensación de que solo estaban haciendo lo mínimo necesario para resolver el problema. Sí, habían despedido al asistente de vuelo, y sí, habían prometido hacerlo mejor en el futuro. Pero Mateo no estaba interesado en garantías corporativas ni en promesas vacías. Había visto cuán fácilmente las empresas podían maquillar una situación,
hacer un arreglo rápido y luego seguir adelante sin cambiar nada de sustancia real. No iba a dejar que se salieran con la suya, no esta vez. Así que siguió presionando. Envió correos electrónicos de seguimiento pidiendo más detalles sobre la investigación, insistiendo en obtener información sobre qué pasos estaba tomando la aerolínea para garantizar que incidentes como ese no volvieran a ocurrir. Preguntó sobre sus procesos de capacitación para empleados, sobre cómo manejaban las quejas y sobre cómo planeaban fomentar una cultura de respeto para todos los pasajeros, especialmente para aquellos que servían en el ejército. Fue implacable. Pero, de alguna manera, sabía que si no mantenía la presión, nada cambiaría. Entonces, un día, de la nada, recibió una llamada. Era nuevamente el gerente de relaciones con el cliente. Pero esta vez, el tono de la conversación era diferente. El gerente ya no ofrecía garantías vagas. Esta vez, hablaba con Mateo como si fueran iguales, como si ambos fueran socios en una conversación sobre un cambio real. Sargento Carter, dijo el gerente, hemos estado escuchando sus comentarios, y quiero agradecerle por su persistencia. Hemos revisado nuestros procedimientos internos, y me complace informarle que hemos decidido implementar una iniciativa de capacitación a nivel empresarial enfocada en diversidad, respeto y aprecio por el personal militar. Mateo se quedó desconcertado. Había esperado la misma jerga corporativa de siempre, pero esto era diferente. La compañía no solo estaba disculpándose, estaban tomando medidas concretas. El gerente explicó que, a raíz del incidente, la aerolínea había llevado a cabo una revisión completa de sus programas de capacitación para el personal, en particular en cómo interactuaban con el personal militar. Estaban planeando implementar una nueva capacitación para todos los asistentes de vuelo y el personal de atención al cliente, enfocándose en la sensibilidad cultural, en comprender las necesidades únicas de los miembros del ejército y en fomentar un mayor respeto y profesionalismo en todas las interacciones. Mateo sintió un destello de algo que no esperaba, esperanza. Había luchado por un cambio, y ahora estaba sucediendo. Ya no se trataba solo de la asistente de vuelo. Se trataba de asegurarse de que cada soldado, cada persona que había servido a su país, fuera tratado con el respeto que merecía, no solo por esta aerolínea, sino por otras también. El gerente continuó, diciendo a Mateo que la aerolínea también estaba estableciendo una línea directa para que el personal militar pudiera reportar cualquier incidente o preocupación que enfrentaran durante sus viajes. Estaban creando un sistema donde soldados, veteranos y sus familias pudieran alzar la voz sin temor a ser ignorados o desestimados. Era un pequeño paso, pero Mateo podía sentir su importancia. Esto no era un gesto simbólico, era un intento real de corregir las cosas. Por primera vez, Mateo sintió que lo estaban escuchando. La llamada telefónica terminó con una invitación para que Mateo se reuniera con el equipo de liderazgo senior de la aerolínea para discutir los cambios en persona y brindar su opinión sobre cómo la aerolínea podría seguir mejorando. Aceptó, aunque parte de él todavía no lo creía. Una gran empresa realmente estaba pidiendo su opinión, tomándose en serio su experiencia. A medida que se acercaba la reunión, Mateo reflexionaba sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Había sido solo otro pasajero en un vuelo, haciendo su mejor esfuerzo para llegar a casa después de un largo despliegue. Pero, en el transcurso de unas semanas, pasó de sentirse irrespetado y rechazado a convertirse en una voz de cambio dentro de una gran corporación. Fue un resultado inesperado, pero uno que requirió determinación, persistencia y la disposición de levantarse cuando importaba. El día de la reunión, Mateo se vistió con su uniforme, el peso de su experiencia militar asentándose sobre sus hombros mientras caminaba hacia la sede corporativa de la aerolínea. Fue recibido por un pequeño grupo de ejecutivos, todos ansiosos por escuchar sus pensamientos. Se disculparon nuevamente por el incidente, pero esta vez sus palabras parecían genuinas. No estaban solo cumpliendo un protocolo, estaban escuchando. Hacían preguntas,
tomaban notas y mostraban disposición para entender que había salido mal. Mateo pasó las siguientes horas hablando con ellos, compartiendo su experiencia en detalle y ofreciendo sugerencias sobre cómo podían garantizar que esto no volviera a suceder. Les habló sobre la importancia del respeto, sobre cómo pequeños gestos podían marcar una gran diferencia, sobre cómo una aerolínea podía demostrar su aprecio por los militares sin que se sintiera como un gesto superficial. Les dijo que necesitaban hacer más que solo disculparse, necesitaban hacer que el aprecio por los militares fuera parte de su cultura empresarial, algo que estuviera incrustado en todo lo que hicieran. Desde la capacitación hasta el servicio al cliente. Al final de la reunión, Mateo sintió una satisfacción que no había esperado. Los ejecutivos estaban genuinamente interesados en hacer cambios. Le pidieron su participación continua, y Mateo aceptó ayudarles a mantenerse en el camino, para asegurarse de que los compromisos que habían asumido fueran más que palabras en papel. No quería ser solo parte de la historia, quería asegurarse de que la historia se siguiera escribiendo de una manera que importara en los años venideros. Cuando Mateo salió de la sede ese día, no pudo evitar sentir orgullo. Había sido un camino largo, lleno de frustración y dudas, pero al final había marcado una diferencia. La compañía había escuchado y estaba tomando medidas. Pero, más importante aún, había aprendido algo sobre sí mismo. Había aprendido que, a veces, defender lo correcto requiere más que solo hablar, requiere persistencia, paciencia y el coraje de seguir adelante, incluso cuando las probabilidades parecen estar en tu contra. Mateo había comenzado este viaje con la esperanza de obtener una resolución para sí mismo, pero al final, había ayudado a crear algo mucho más grande. Había ayudado a establecer un nuevo estándar, uno donde el respeto ya no era opcional, y donde todos, sin importar su origen, podían contar con ser tratados con dignidad. Y eso, sabía, era una victoria que valía la pena luchar. En las semanas que siguieron a su reunión con el liderazgo senior de la aerolínea, Mateo no podía dejar de reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida desde aquel fatídico vuelo. Lo que había comenzado como una experiencia simple y, en muchos sentidos, inquietante, se había convertido en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Lo que Mateo pensó que sería una breve batalla por un asiento en primera clase se transformó en una campaña completa por el cambio, no solo dentro de la aerolínea, sino también en el contexto más amplio de cómo las empresas y el público en general tratan al personal militar. Mateo había pasado años en el ejército, comprendiendo el poder de la disciplina, el orden y el respeto. Pero nunca había pensado realmente en cómo ese respeto debería traducirse al mundo más allá del ámbito militar, especialmente en espacios civiles como aerolíneas, hoteles o negocios minoristas. El incidente le abrió los ojos a un problema más profundo que muchos soldados enfrentaban, pero rara vez discutían, las formas sutiles de falta de respeto que pasaban desapercibidas para la mayoría de las personas. No siempre se trataba de incidentes importantes, como ser rechazado en la puerta de embarque o negársele un servicio, sino de esos pequeños y sutiles momentos que hacían sentir a los miembros del servicio menos valorados. Como si de alguna manera no merecieran el respeto al que deberían tener derecho. La retroalimentación que recibió de la aerolínea después de la reunión y las acciones tangibles que estaban tomando fueron más que una victoria personal. Eran la prueba de que el cambio era posible cuando las personas estaban dispuestas a levantarse y exigirlo. Y para Mateo, eso fue suficiente para hacerle sentir que no solo estaba luchando por su propia dignidad. Había estado luchando por la dignidad de innumerables personas que habían sido objeto de un trato similar sin tener la oportunidad de expresar sus frustraciones. Mateo sintió una tranquila sensación de orgullo creciendo en su interior, sabiendo que sus acciones habían generado un efecto dominó. Uno que podría ayudar a cambiar la forma en que las empresas interactúan con la comunidad militar. Una tarde, aproximadamente un mes después de la resolución, estaba en casa cuando recibió otro correo electrónico de la aerolínea. Esta vez no era una comunicación corporativa ni otra disculpa, sino una invitación.
La aerolínea quería que Mateo formara parte de un grupo de enfoque que estaban organizando para ayudar a dar forma al futuro de sus políticas de apreciación militar. Quedaba claro en la invitación que habían realizado los cambios que él había solicitado, pero ahora querían su opinión sobre cómo mejorar aún más la experiencia para los viajeros militares en el futuro. Esto no era solo un gesto simbólico, la aerolínea buscaba activamente su consejo, mostrando un compromiso con hacer cambios reales y duraderos. La reunión del grupo estaba programada para unas semanas después, y Mateo tenía sentimientos encontrados al respecto. Apreciaba el gesto, pero parte de él se preguntaba si era solo otra forma de la aerolínea de cumplir con un protocolo. Sin embargo, también entendía que el cambio real a menudo tomaba tiempo, y el hecho de que aún buscaran retroalimentación significaba que, al menos, estaban serios acerca de mejorar. Cuando llegó el día del grupo de enfoque, Mateo se encontró en una sala de conferencias con varios otros veteranos militares. Venían de diferentes ramas, orígenes y áreas de servicio, pero todos compartían una experiencia común: habían sido tratados injustamente en algún momento durante sus viajes. Algunos habían sido negados mejoras de asiento, otros habían sido ignorados por el personal de atención al cliente, y muchos habían sido objeto de sesgos sutiles o estereotipos. Mateo escuchó atentamente mientras compartían sus historias. Era impactante cuántas de sus experiencias reflejaban las suyas propias, casos de ser tratados como una idea secundaria, rechazados o incluso ignorados. El grupo de enfoque resultó ser más que una reunión, se convirtió en una experiencia catártica para todos los involucrados. Para Mateo, fue una oportunidad de darse cuenta de cuánto de un problema colectivo era realmente. El maltrato no era un evento aislado, era parte de un patrón que había afectado a los miembros del servicio militar de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Escuchar a los otros veteranos hablar sobre sus propias experiencias lo hizo sentir menos aislado. Esto no se trataba solo de una persona alzando la voz, se trataba de una comunidad unida exigiendo el respeto que merecían. La reunión duró varias horas, y al final, Mateo sintió una sensación de esperanza que no había esperado. Los ejecutivos de la aerolínea tomaron notas febrilmente, hicieron preguntas reflexivas, ofrecieron explicaciones e incluso admitieron que nunca habían entendido completamente la magnitud de los problemas que enfrentan los militares. Estaban genuinamente comprometidos. Cuando la reunión llegó a su fin, los ejecutivos pidieron al grupo sugerencias concretas sobre cómo mejorar su servicio. Ya no se trataba solo de pedir disculpas, se trataba de ofrecer soluciones tangibles. Mateo intervino, sugiriendo que la aerolínea creara una línea de soporte dedicada para el personal militar. Una forma de contactar al servicio al cliente de manera rápida y directa sin tener que explicar su situación repetidamente. También recomendó que la aerolínea trabajara más de cerca con organizaciones de veteranos para garantizar que sus políticas estuvieran alineadas con las necesidades de la comunidad militar. Pero la sugerencia más importante que hizo fue simple: tratar a cada soldado, a cada veterano, como si importaran, porque lo hacen. Enfatizó que los cambios debían reflejarse en la cultura de la compañía, no solo en sus políticas. Un programa solo puede llegar hasta cierto punto, dijo. Son las personas las que importan. Cuando un asistente de vuelo camine por el pasillo y vea a un soldado en uniforme, deberían sentir orgullo, no solo obligación. Deberían saber que lo que hacen tiene un significado real. El respeto debe venir desde la cima y sentirse en todos los niveles de la empresa. Las palabras de Mateo quedaron en el aire, y por un momento, la sala quedó en silencio. Los ejecutivos asintieron, visiblemente conmovidos por lo que había dicho. Esto no se trataba solo de resolver un incidente, se trataba de cambiar una cultura, y Mateo podía ver que ahora lo entendían. La reunión terminó en una nota positiva, con los ejecutivos de la aerolínea agradeciendo a los veteranos por su tiempo y retroalimentación. Mientras Mateo salía de la sala de conferencias, sintió algo que no esperaba, una sensación de logro. No por él mismo, sino por las personas que vendrían después.
Los cambios en los que estaban trabajando eran más que políticas, se trataban de crear un cambio cultural. No se trataba solo de acomodar al personal militar, sino de apreciarlos por los sacrificios que habían hecho, de entender los desafíos únicos que enfrentaban y de hacerlos sentir respetados y valorados en cada paso del camino. Más tarde esa semana, la aerolínea hizo un anuncio público sobre las nuevas políticas que habían implementado. No fue solo un comunicado de prensa, fue un compromiso con el cambio, respaldado por acciones e iniciativas que se implementarían en los próximos meses. La aerolínea se había asociado con organizaciones militares para lanzar una campaña nacional de concienciación sobre la importancia de tratar al personal militar con respeto y dignidad. También introdujeron un nuevo programa de prioridad para veteranos, ofreciendo a los veteranos y al personal militar en servicio activo acceso a asientos prioritarios, embarque anticipado y una línea de atención al cliente dedicada. Para Mateo, la campaña fue la culminación de todo por lo que había luchado. No se trataba solo de un incidente aislado, se trataba de garantizar que ningún soldado tuviera que sentirse como él se había sentido en ese vuelo. El verdadero cambio no solo había llegado en las políticas de la aerolínea, sino en la mentalidad de las personas que trabajaban allí. Finalmente estaban empezando a ver al personal militar no como un caso especial, sino como miembros valiosos de la sociedad que merecen el mismo respeto que cualquier otro cliente. Mientras se sentaba y reflexionaba sobre cuánto se había avanzado, Mateo se dio cuenta de que la lucha no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzado. El cambio por el que habían trabajado finalmente estaba ocurriendo, y eso era algo por lo que valía la pena luchar. El viaje que había comenzado con una sola queja se había convertido en algo mucho más grande y tenía el potencial de marcar una diferencia duradera para generaciones de personal militar por venir. La batalla había sido larga, pero la victoria valió la pena, y Mateo sabía con una profunda sensación de satisfacción que el viaje estaba lejos de terminar. A medida que pasaban los meses, los cambios que Mateo había impulsado comenzaron a arraigarse. El nuevo programa de apreciación militar de la aerolínea estaba ganando terreno lentamente, y aunque aún era un trabajo en progreso, era evidente que las cosas estaban mejorando. Los veteranos y el personal activo que viajaban con la aerolínea empezaban a ver los beneficios de primera mano. Mateo continuó en contacto con la aerolínea, revisando el progreso de las iniciativas, ofreciendo consejos e incluso participando en algunos grupos de enfoque adicionales. Se estaba volviendo claro que la compañía se tomaba en serio su compromiso con el cambio, y Mateo no podía evitar sentir un creciente orgullo por lo que habían logrado juntos. El impacto no se limitó solo a la aerolínea. Otras empresas comenzaron a notar lo que estaba ocurriendo, y Mateo se encontró recibiendo llamadas y correos electrónicos de negocios de diversas industrias, pidiéndole consejos sobre cómo mejorar sus propias políticas para el personal militar. Fue un efecto dominó que Mateo no había anticipado. Lo que había comenzado como un solo incidente, la frustración de un hombre por ser tratado injustamente, se había transformado en un movimiento más grande, uno que exigía respeto, aprecio y responsabilidad hacia quienes habían servido. Mateo sabía que el cambio rara vez era instantáneo. Tomaba tiempo para que las nuevas políticas se integraran completamente en la cultura de una empresa. Pero también sabía que había encendido algo poderoso, algo que no podía deshacerse fácilmente. El viaje no había sido fácil y lo había puesto a prueba de maneras que no esperaba. Pero los resultados hablaban por sí mismos. Más aerolíneas, más empresas, más personas estaban comenzando a reconocer el valor de respetar al personal militar. No se trataba solo de hacer un gesto ocasional. Se trataba de construir una cultura de respeto que perduraría por generaciones. Y lo más satisfactorio era pensar en los miles de militares que se beneficiarían de los cambios. Mateo ya podía imaginar las historias de soldados, veteranos y sus familias viajando con más facilidad, sintiéndose respetados y sabiendo que su servicio era apreciado de una manera que nunca antes lo había sido. Las pequeñas victorias se estaban acumulando. No se trataba solo de grandes empresas o programas de alto perfil,
eran las pequeñas cosas: un soldado entrando a un aeropuerto y siendo recibido con respeto, un veterano obteniendo un asiento mejor sin tener que pedirlo. Una familia viajando juntas sin sentir que tenían que luchar por servicios básicos. Estas eran las cosas por las que Mateo había luchado, y ahora se estaban convirtiendo en realidad. Para Mateo, el trabajo nunca estaba realmente terminado. Siempre había más por hacer, más formas de mejorar y más personas a las que llegar. Pero la sensación de progreso era innegable. Había visto cambiar a la aerolínea, había visto cómo cambiaba su perspectiva sobre la responsabilidad hacia el personal militar, y sabía que, incluso si no siempre estaba al frente del movimiento, su impacto se sentiría por mucho tiempo. Cada vez que Mateo caminaba por un aeropuerto o abordaba un vuelo, notaba los pequeños cambios: asistentes de vuelo saludando con más respeto al personal militar. La diferencia sutil pero notable en la forma en que las personas interactuaban con soldados en uniforme. Era un cambio silencioso, pero era uno que marcaba toda la diferencia. Mientras estaba en la puerta de embarque para otro vuelo un día, Mateo miró a su alrededor a los demás pasajeros, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Este no era el mundo en el que había crecido, donde soldados como él a menudo eran pasados por alto o ignorados. Era un mundo donde el respeto era la norma, donde compañías como esa aerolínea finalmente reconocían los sacrificios hechos por quienes servían. Y eso, para él, era una victoria. Ya no era solo un soldado, era un catalizador de cambio, una persona que había visto un problema, luchado por él y, al final, ayudado a hacer el mundo un poco mejor. Y esa sensación de haber hecho una diferencia era algo que se quedaría con él mucho tiempo después de que la historia hubiera desaparecido de los titulares. Los días posteriores a la resolución fueron más tranquilos, más reflexivos. Mateo volvió a su rutina, al trabajo y a la vida que lo habían definido antes de que este incidente desencadenara una cadena de eventos tan dramática. Pero ahora había un sentido de propósito añadido a su vida diaria. Sus acciones, por pequeñas que parecieran en ese momento, habían tenido un efecto dominó que seguiría impactando a otros. El respeto que le había sido negado a él y a tantos otros como él estaba siendo restaurado lentamente pero con certeza, no solo por la aerolínea, sino también por el mundo corporativo en general. Y quizá incluso por la sociedad en su conjunto. Mateo nunca esperó ser el rostro de un movimiento, pero de alguna manera, eso fue exactamente lo que sucedió. No se trataba de fama o reconocimiento, no le interesaban los elogios ni los aplausos. Pero se trataba de las pequeñas y silenciosas victorias que venían con saber que sus acciones habían contribuido a algo más grande. Se trataba de las familias que había ayudado, de los soldados que se sentirían más respetados y del cambio que había iniciado en un lugar donde, antes, el respeto era una idea secundaria. Mientras se sentaba en su sala una noche, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido, Mateo no pudo evitar sentir una sensación de realización. La lucha había sido larga, y a veces había sentido que no valía la pena. Hubo momentos de duda, momentos en los que no estaba seguro de si sus esfuerzos llevarían a algo en absoluto. Pero ahora, al mirar hacia atrás, era claro que había valido cada onza de energía. La aerolínea no solo había cambiado sus políticas, sino que también había ayudado a cambiar la conversación sobre cómo debería tratarse al personal militar en todas las industrias. Otras empresas habían seguido el ejemplo, implementando sus propios programas para veteranos y miembros en servicio activo. Y la cultura de respeto por la que Mateo había luchado estaba comenzando a echar raíces lenta pero seguramente en todo el país. Mateo sabía que el cambio nunca era perfecto. No era instantáneo y no siempre se veía como uno lo esperaba. Pero el cambio había sucedido, y eso era suficiente para él. Había luchado no solo por él mismo, sino por la próxima generación de soldados y veteranos, por aquellos que abordarían vuelos en el futuro. Que entrarían en tiendas y restaurantes y serían tratados con la dignidad que merecían. Y aunque el camino por delante todavía era largo, Mateo sabía que el viaje había valido la pena.
Los últimos meses le habían mostrado algo que no había comprendido completamente antes. A veces, las mayores victorias no provienen de las batallas que esperas ganar, sino de aquellas que nunca viste venir. Y para Mateo, esa realización era todo el cierre que necesitaba. Al final, no se trataba solo de un vuelo, se trataba de un movimiento. Un momento que comenzó con un simple acto de falta de respeto pero que se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Y aunque el mundo seguiría girando, los cambios que ayudó a crear resonarían mucho más allá de ese único incidente. Mateo había ganado, pero más importante aún, se había asegurado de que el mundo fuera un poco mejor para aquellos que vendrían después de él. Y eso, para él, era la victoria definitiva. Si encontraste interesante esta historia, asegúrate de darle me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. No olvides suscribirte al canal para más videos como este. Gracias por ver.